Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra semana número 8. Hoy estamos retomando algunos aspectos sobre las condiciones generales en una empresa que pueden generar que la gente baje su rendimiento o que la gente también baje su productividad e incluso se desmotive. Vamos a ver cuáles son aquellas condiciones que van a estar afectando. Vamos a hablar de manera general, no vamos a especificar tanto en cada una de ellas por la cuestión de los tiempos, pero sí los invitaría a que ustedes analizaran con todo cuidado estas temáticas a fondo, que lean artículos, que incluso vean videos que hablen sobre estas condiciones y que ustedes vean el impacto de ellas en las organizaciones. Empezamos con una de las condiciones muy importantes, que es la iluminación en los centros de trabajo. Esta está regulada por una norma mexicana que es la NOM 025 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2008. ¿Qué se busca con esta norma? Pues un confort visual, y desde los estudios de Elton Mayo, el sociólogo tan importante que dio pues mucha información sobre lo que pasaba en las empresas y el impacto de las condiciones laborales, pues él enfatizó en un experimento cómo era tan importante el que se manejara cierta iluminación, ya que pues las personas podían mejorar su rendimiento, puesto que parte de ese aspecto incidía en incluso el que las personas pudieran sentirse fatigados o las personas se sintieran con somnolencia. Entonces, la iluminación va a ser un factor importante y nos dice la NOM 025 que esta será correcta si permite distinguir y apreciar las formas, los colores, los objetos en movimiento, los relieves, además de permitir ver fácilmente y sin fatiga visual. Recordemos, nosotros tenemos nuestros ojos, que es un órgano del sentido, en el cual pues él ya está regulado para ciertas pues entradas de luz. Incluso cuando nosotros estamos muy enfocados a lo mejor a la luz de un monitor, pues esta va a afectar a largo tiempo nuestra vista. Entonces, en esta norma se permite que los empresarios pues hagan investigaciones para ver el impacto de la luz. Incluso, pues hay algunas empresas que de repente utilizan focos, ¿sí? Que tienen ciertas tonacidades para que no sea tan directa la luz hacia las personas, ¿ok? Entonces, la iluminación es mala o deficiente. Muchas veces las empresas, pues por ahorrar dinero, generan, pues a lo mejor, que la luz no esté tan diversificada o que incluso haya poca luz, lo que va a generar que los trabajadores tengan riesgos y que pues no existan medidas preventivas y que se puedan generar algunos accidentes incluso. Bien, esta de la iluminación es un factor de riesgo, lo vimos en algún momento, que no solamente las cuestiones psicosociales, sino también las cuestiones físicas van a generar que los trabajadores estén expuestos y por ende se les llame pues un factor de riesgo. Entonces, al hablar de factor de riesgos, nos estamos enfocando a que se les llama así porque la iluminación va de cierta manera a generar que las personas pues puedan tener un accidente, puedan tener un riesgo, incluso también físico o emocional, ¿no? Hay ciertos niveles de adaptados a las actividades que se desarrollan de acuerdo a ciertas zonas de trabajo. Por ejemplo, en almacenes, pues generalmente la luz debe estar muy distribuida para que la gente pueda trabajar sin ningún problema. En las oficinas, pues obvio, es con la luz del día. Generalmente las oficinas siempre están en un segundo piso y siempre hay lo que son ventanales y demás. En el caso de la zona productiva, generalmente no hay tanta ventilación, no hay tanta iluminación natural, lo que sí demanda que las empresas pues tengan esa precaución de utilizar luces adecuadas, de manejar focos adecuados para que los trabajadores cuenten con todas estas pudiéramos comentar herramientas que va a necesitar en su trabajo.
Cuando hay niveles mínimos de iluminación, pues también hay que ver que también nos pueden multar. No solamente es la parte de, bueno, ten cuidado, ve que todas tus áreas estén adecuadamente bien iluminadas, sino por eso hay normas que están regulando estos factores de riesgo. También tenemos que tomar en consideración que a menudo tenemos que utilizar pantallas en bombillas fluorescentes o lámparas de bajo consumo, que esto lo comentábamos hace rato, de acuerdo a ciertas áreas. La orientación también correcta de la luz debe ser pues muy fundamental, ya que pues no todos los rayos del sol, decíamos, van a entrar a lo mejor a través de ventanales. En el caso de áreas productivas, pues obviamente no hay tanta oportunidad de que entren los rayos del sol. Entonces, si nosotros utilizamos bombillas, si utilizamos otro tipo de lámpara, tiene que estar bien orientada para que ilumine cada uno de los puestos de trabajo. Si hay algún desperfecto, hay que reparar los puntos de luz que, pues obviamente tengan ese desperfecto. Hay que ver también cómo la gente percibe el color y los efectos psíquicos emocionales. Lo comentaba con sus compañeros en clase. Hay ciertos tonos que deben de estar, pues las bardas, en cuanto a ser pintadas, específicos y que se utilizan en las empresas. Esto va a generar que pues la gente pues también tenga una percepción adecuada a sus emociones y que genere esa parte de la armonía. Los puntos de luz deben estar situados entre la superficie de trabajo y no encima de ellos, ¿sí? Generalmente, como ustedes lo ven aquí en la imagen, muchas veces casi se lo ponen en la cabeza de la persona, ¿no? Tiene que estar enfocada justamente hacia cierta orientación, pero también que no esté pegada a lo que es nuestra cabeza, porque va a generar calor y obviamente va a generar fatiga. ¿Qué tendrían que hacer las empresas, no? Ese es su trabajo. Y obviamente para cumplir esta norma, tienen que evaluar los niveles de iluminación en las áreas y puestos de trabajo seleccionados. Y esto no es nada más de una vez en 5 años. Tiene que ser paulatinamente, sí, pero a lo mejor mínimo 2 o 3 veces al año. Esto lo marca la NOM 025. Cuando influye la luz natural en la instalación, hay que checar en todos los horarios y en todos los turnos si hay alguna situación en especial. Y bueno, estas mediciones tienen que hacerse en 3 veces en el turno, en diferentes horarios también, para tomar una lectura adecuada. Dice, hay que tomar lecturas aproximadamente en la primera hora del turno, a la mitad del turno y en la última hora del turno, justo para ver cómo llegan los rayos del sol de manera natural, ¿no? Por ejemplo, yo estoy aquí en esta oficina que está en un segundo piso y pues nosotros ya hemos hecho esas mediciones y justo checamos que a lo mejor en el horario de las 12 a las 2, se podría decir que es una medición de medio turno, pues hay demasiada luz, hay demasiada intensidad de la luz y que esto puede provocar, bueno, que la gente que está en oficina en algún momento, pues también haya reflejos y su trabajo, pues obviamente merme, ¿no? A partir ya de las 5 de la tarde, 4 de la tarde, pues va bajando la luz, incluso los rayos del sol, pues ya no llegan tan directos. Para esto, como entre las 2 y las 2, pues obviamente sí pedimos a la gente que esté pues con cortinas, ¿no? Que cierre las cortinas para que no llegue directamente la luz. Y ya a partir de las 4 de la tarde, pues obviamente ya puede abrirlas, ya puede despejarse y justamente llega a la tonalidad adecuada. De hecho, ahorita son las 4:31, ¿sí? Yo estoy todavía con cortinas cerradas. Si ustedes se dan cuenta, pues ya sea un poquito más opaco la imagen, pero si yo abriera las cortinas podrían ustedes notar esa intensidad de luz y obviamente con el tono blanco que está dentro de la oficina, pues sí va a haber demasiada iluminación, ¿va? Ok. Esta es una de las condiciones que tendremos que estar tomando en cada una de las pues, instituciones, organizaciones que estamos manejando, ¿va? Bueno, vámonos con la siguiente condición, es el ruido. ¿Qué pasa en las organizaciones con ese ruido?
pues va a afectar, de hecho es una contaminación ambiental, ¿no? Y comentábamos con sus compañeros, de repente pues hay gente que ya pasa con sus carritos, vendiendo tamales, vendiendo atole, vendiendo cualquier cosa, y se toma el atrevimiento de poner a altos decibeles algunas canciones o toda su publicidad, ¿no? Entonces ya también están atentando y es una contaminación por ruido. Pero imagínense, si tú de repente estás en la comodidad de tu casa, un sábado por las 7 de la mañana y de repente escuchas a lo lejos, ¿no? A lo mejor a unos 15, 20 metros, el sonido de los tamaleros, de la persona que vende camotes, etcétera, etcétera, pues sí te molesta, pero estamos hablando de a lo mejor 3 minutos, 5 minutos mientras pasa la persona, pero imagínate cuando se está trabajando en una empresa y que tengas que estar conviviendo todos los días con este ruido, pues obviamente va a afectar. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, nos está diciendo que estima que aproximadamente un 16% del total de casos registrados de pérdida auditiva en adultos se atribuyen a la exposición al ruido, ¿no? Hay personas que cuando ya tienen 40, 50 años, pues empiezan a tener un deterioro en el sistema auditivo. Y bueno, se relaciona pues a veces con ese famoso riesgo que tenemos laboral. Hay personas que están dentro de las empresas y que tienen que escuchar continuamente el sonido, entonces eso va a desgastar y va a afectar a las personas. Para ello también las personas tienen, en este caso, los administrativos, los que están a cargo de cada uno de los departamentos, medir, ¿no? El efecto del ruido, qué tipo de decibeles está manejando una máquina, ¿no? Y qué puede afectar a cada uno de los trabajadores, ¿no? Ok. Alrededor también, otra información, alrededor de 600 millones de personas, pues, déjenme le acomodo que se me esté yendo aquí. Alrededor de 600 millones de trabajadores están expuestos a niveles nocivos de ruido en todo el mundo. O sea, no solamente en México pasa, en todas las empresas. Dice, las ocupaciones de mayor riesgo de pérdida auditiva son la minería, la fabricación de productos de madera, la construcción de edificios, el alquiler de bienes y raíces, la agricultura, el transporte, las industrias, el personal militar y los músicos. Bueno, quien de repente está en este ámbito musical, bueno, a lo mejor una vez cuando vas a una fiesta no pasa nada, ¿no? Pero ellos que están continuamente en estos shows, pues finalmente va a afectar en este sistema auditivo. Y bueno, los trabajadores no son la excepción. Aquí estamos viendo en las laminillas cómo pues la gente pues sí está recibiendo esos decibeles muy altos y está afectando, ¿no? E incluso cuando de repente alguien te habla y que tiene una voz potente, tú dices, ay, caray, no, espérate tantito, bájale un poquito el volumen de tu voz porque sí me está afectando. Ok, cuando hay pérdida auditiva inducida por esta situación en las empresas, pues genera una serie de situaciones, ¿sí? Y estas situaciones pues van a estar que ser cuidadas por las empresas. Ok, ¿qué puede provocar esta pérdida auditiva? A ver, pónganse a pensar ustedes un poco más, ¿no? Me gustaría que también estuvieran interactuando porque, pues bueno, ya cuando uno interactúa en una clase, pues a veces se vuelve más rica la misma. Pero bueno, vamos a ver qué puede provocar la pérdida auditiva inducida por un ruido ocupacional, pues va a limitar en todo a la gente en cuanto a su capacidad para comunicarse. Aumento del estrés social, depresión, disminución de la confianza, mala identidad personal y malas relaciones interpersonales, ¿no? Pues esto es cierto, ¿no? Imagínense, si un niño desde pequeño tiene esta pérdida que de repente pues no ha estado interactuando con ámbitos laborales, con compañeros a fondo, pues sí, merma su capacidad de comunicación y la parte en que se puede integrar adecuadamente a la sociedad. Ahora imagínense personas que pues ya tienen todo un grupo de personas, tienen familia, tienen ciertas actividades y no se pueden integrar de manera adecuada. Yo recuerdo hace como 20 días, un mes, tenía un problema del oído justamente. Entonces, yo escuchaba como en mi martillo, ¿no? En el martillo así como que me pegaba, pegaba, pegaba. Incluso escuchaba nítidamente los latidos de mi corazón, ¿no? Pero también tenía de repente como si hubiera algo que tapara mi oído. Entonces era molesto, ¿no?
asistí al otorrinolaringólogo y me dice, bueno, es que hay algo en su martillo. Ustedes saben que cuando uno se baña, pues bueno, el agua incluso no viene al 100 y puede traer ciertas sustancias o puede traer ciertos materiales, ¿no? En este caso, pues bueno, yo creo que del agua que caía de la regadera, pues igual a lo mejor venía con algunas, como pudiéramos decir, una especie de arena, pero era blanca. Entonces eso es lo que se introdujo en mi oído y llegó hasta el martillo incrustándose de tal manera que formó como una masita y se adhirió. Entonces, bueno, ya saben ustedes todo el proceso, pero al final del día a mí me limitaba, ¿no? Porque de repente escuchaba una cosa por otra, o sea, no era tan nítida la información. Y bueno, tenía que estar yo esforzándome un poquito más para escuchar, sobre todo a los estudiantes, a mis jefes, y bueno, ciertas situaciones que de repente sí generan incomodidad. Ahora imagínense una persona como lo que comentamos, ya con una vida totalmente hecha, con ciertas dimensiones que tiene que trabajar en cuestión del trabajo, en cuestión de la familia, y esto va a mermar, ¿no? Y puede generarle, pues, estrés, frustración, es una pérdida si él perdiera su capacidad auditiva, ¿ok? Bueno, también el ruido va a tener trastornos psicológicos y fisiológicos. Dice, es considerado como una percepción auditiva fantasma, la tinnitus, y otro es la hiperacusia, que es una tolerancia normal baja a los sonidos cotidianos, ¿no? Hay personas que de repente dicen, no, o sea, el mínimo sonido, no, bájale, 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 porque sí me está taladrando el oído, y a lo mejor el decibel es muy bajo, pero pues ella está hablando de esa hiperacusia, ¿sí? Bien. El ruido ocupacional es un tipo de estresor psicosocial. Puede causar hipertensión en el paciente mediante la activación del sistema nervioso simpático y el eje hipotálamo pituitario suprarrenal, lo que puede motivar niveles secuenciales elevados de noradrenalina, adrenalina y cortisol. Entonces, fíjense, si dentro de tu puesto de trabajo estás expuesto al ruido continuamente, va a ser un estresor psicosocial. Y esto, pues, como dicen, puede generar esta activación en tu sistema nervioso y puede también generar hipertensión, ¿no? Entonces, cuidado para aquellas personas que están expuestas generalmente todos los días, porque aparte de estresarse, pues se le van a subir la presión. Entonces, cuando ya tengan este tipo de condiciones, pues sí sería importante recurrir a una revisión médica, ¿va? Ok. Hay obligaciones del trabajador para pues que estas condiciones de cierta manera no le afecten tanto. Uno, es siempre necesario someterse a exámenes médicos de acuerdo al programa de conservación de la audición, y esto también te lo tendrían que hacer las empresas, ¿no? De hecho, hay ciertas normas que ya están mencionando la necesidad que se haga un examen rigurosamente médico. De hecho, ya se hacía, pero de acuerdo a tu puesto de trabajo. Quiere decir que si tú estás en un área en donde hay demasiado ruido, lo primero que tendrían que estarte midiendo es la parte auditiva, pero también el nivel de presión, como lo habíamos comentado, o cómo están manejándose pues todos estos neurotransmisores, ¿no? La noradrenalina, la adrenalina y el cortisol. Entonces, justamente es dependiendo del puesto de trabajo. Imagínense, si a lo mejor yo estoy trabajando en un área en donde se está manejando pues ciertas condiciones como poco mobiliario, que las sillas estén totalmente desajustadas, pues entonces se tendrían que revisar este mobiliario, esta ergonomía, de acuerdo a otra norma que pues condiciona la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? Bueno, pero regresando a la parte del ruido, pues sí se sugiere que antes de que entren las personas identifiquen qué área de trabajo va, y si va a haber bastante ruido, pues someter a estas personas a exámenes médicos. Por lo tanto, también los trabajadores deben colaborar en todos los procedimientos de evaluación y observar las medidas del programa de conservación de la audición. Quiere decir que si te están dando tapones para los oídos, lo tienes que utilizar, ¿no? Si te están dando otro tipo de herramienta, otro tipo de equipo, pues obviamente lo tienes que utilizar. Las famosas orejeras, ¿no? Que si fueran, son como especies de auriculares, pero grandototes, ¿no? Que justamente van al, pues de cierta manera, cubrir tus orejas y que no pase tanto sonido. Otro, también utilizar el equipo de protección personal auditiva proporcionado por el
por el propio patrón de acuerdo a las instrucciones para su uso. Mantenimiento, limpieza, cuidado, reemplazo y limitaciones. De hecho, pues tenemos de repente ciertos tapones, ¿no? Y estas generalmente se tienen que estar cambiando cada semana, justo porque se introducen en la oreja y porque tiene que tener cierto cuidado y cierta limpieza a esos tapones. Obvio, el trabajador tiene que buscar el tiempo necesario para que se los reemplacen, no esperar a que la persona de seguridad e higiene vaya y te los cambie. Si es necesario y si tú sabes que debes de hacerlo cada semana, lo tendrías que hacer, ¿va? Ok. Obligaciones de los patrones. Con obligaciones, bueno, aquí estamos viendo la imagen en donde de repente el patrón se empieza, ay, otra vez otras cosas que tengo que cuidar. Pues sí, porque está trabajando con el factor humano y el factor humano, pues es importante para, pues, que haya productividad, haya rendimiento en la empresa, ¿no? Y tiene N cantidad de situaciones que lo ponen en riesgo, entonces hay que cuidar también esto. Y entonces, este patrón tiene que contar con el reconocimiento y evaluación de todas las áreas del centro de trabajo donde haya trabajadores y que pues haya una producción de 80 decibeles, ¿no? Sobre todo superior a 80 decibeles. Entonces, quiere decir, si hay mucho ruido, pues tengo que tomar en consideración todo lo que me está diciendo la norma 025. Tiene que verificar que ningún trabajador se exponga a niveles de ruido mayores a los límites máximos permisibles de exposición al ruido. En ningún caso debe haber exposición sin equipo de protección personal auditiva a más de 105 decibeles, ¿sí? Ya cuando estamos, yo sugiero, de acuerdo a, pues también la experiencia, que cuando ya hay empresas que tienen 90 decibeles, no, ya ponles el equipo necesario, no te esperes a que sean 105, porque, bueno, la gente se puede ir deteriorando, ¿vale? Ok. Vamos con la siguiente información. Miren, de hecho, hay una norma, la 011, también de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 2001, que ya nos va marcando cómo, incluso por colores, los decibeles y cuando ya estás en riesgo, ¿no? Entonces nos está diciendo que, por ejemplo, una conversación normal, más o menos, está ahí como medida en 60 decibeles. El ruido normal de una oficina en donde hablan, toman el café, es de 70 decibeles. 80 decibeles, que es lo normal que nuestro oído puede escuchar, es el ruido de una podadora, del tráfico pesado, ¿no? Y eso de repente dices, ay, qué ruidero. 90 decibeles ya está pues subiendo de nivel y ahí ya es un poquito de riesgo. Y estamos hablando del sonido de la secadora del cabello, el metro, este sonido ya tiene 90 decibeles. El de 100 decibeles es una motocicleta, un taladro eléctrico. Y sí, ¿no? O sea, tú escuchas a la moto a una cuadra y dices, ¡ay! Qué ruidero, y más aquellos que le ponen ciertos aditamentos, ¿no? O los que se les da por comprar esos carros y ponerle N cantidad de focos, N cantidad de sonidos para que se escuche más el ruido. 110, una motosierra, o cuando tú te vas a un club de noche, a un bar de noche y hay música, es 110 decibeles. 120 decibeles, el concierto de rock, una sirena de patrulla. 130 decibeles, el despegue de un jet. 140 decibeles, un disparo y fuegos artificiales. De hecho, cuando alguien dispara algún arma, aun cuando incluso se escuche en la tele, ¿no? Que tienes elevado el sonido, pues lo que haces es instintivamente taparte las orejas, ¿no? Imagínate en vivo y en directo, ¿va? Ok, dicen que de acuerdo a esta norma 011 hay ciertos límites máximos permisibles en exposición del sonido. Por ejemplo, 90 decibeles, tu tiempo sería 8 horas máximo. 93 decibeles, ya 4 horas, no puedes poner a la gente más tiempo. Si hay 96 decibeles en tu área de trabajo, solamente 2 horas y saca a la persona. Si hay 99 decibeles, 1 hora es lo adecuado para mantener a la persona ahí dentro. 102 decibeles, 30 minutos y 105 decibeles, 15 minutos, ¿no? Entonces, 105 decibeles viene siendo entre el ruido de una motocicleta y una motosierra o cuando estás en un club de noche. Entonces, chavos, ya saben, ya 15 minutos en una fiestecilla y vámonos, ¿no? Porque eso lo marca la norma. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Bueno, de hecho, también les voy a agregar un video que me compartieron sus compañeros, en donde
pues se va escuchando ciertos sonidos y se va marcando, ¿sí?, la intensidad de ese sonido con decibeles. Entonces es un buen ejercicio que ustedes lo pudieran estar manejando, ¿vale? Ok, vámonos a otra condición, que es el ambiente laboral. Y esto es algo que no se ve, pero se siente. Y lo definen con la percepción que cada colaborador en una organización se crea y está afecta de forma directa en el desempeño de la organización. Incluye factores como la estructura, el liderazgo y la toma de decisiones. ¿Ok? ¿Cómo se crea un buen ambiente de trabajo? Pues hay muchos elementos, ¿no? Y cada uno de ustedes va a encontrar diferentes instrumentos que puedan medir el ambiente laboral. Algunos autores pues hablan de liderazgo, algunos otros hablan de toma de decisiones, algunos otros hablan de condiciones de trabajo, de la fatiga, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a hablar de algunos de ellos que es importante señalar y que ustedes a lo mejor en su empresa, en donde estén trabajando como becarios o ya trabajando en forma, pues van a estar observando. Dice, el ambiente se conforma por el trabajo que desempeña un empleado. Ok, si tu trabajo es motivador, apasionado, es un trabajo que te gusta, pues obviamente el ambiente va a ser bueno. Pero si estás trabajando en un lugar en donde no te gusta, en donde estás realizando ese trabajo mientras encuentras algo mejor, pues obvio, eso va a afectar el ambiente. El trato de los directivos a sus empleados es crucial. Dicen que pues los supervisores, los directivos, la gente que está en mandos medios incluso, pues tiene que generar esa armonía, ese buen ambiente que haga sentir a las personas como en casa. Recordemos, pasan más de 7 horas, 8 horas, 10 horas en las empresas, entonces es su segunda casa y como tu segunda casa te tendrías que sentir bien. Siguiente, comportamiento de las personas, su manera de trabajar y relacionarse. Híjole, esto es bien difícil. De repente cuando estás en una organización, en una empresa, pues hay grupos informales que sí sean como muy especiales o incluso tu jefe, ¿no? Y a veces en la forma en que se relacionan no son la adecuada. Incluso pues generan molestia, ¿no? Y las personas incluso dicen, bueno, se comportan de una manera tan descortés, tan desconsiderada, que pues hace que la gente no se sienta bien en ese lugar. Otra, la forma en que los empleados interactúan con la empresa, ¿no? A veces la estructura genera que todo se haga a puerta cerrada y que pues los trabajadores se les ve como maquinitas, no se les ve como personas. Entonces, también eso afecta. El compromiso y motivación que desarrollan los empleados. Siempre he dicho, tú puedes contratar a una persona, pero es muy diferente el engagement, el compromiso que se genera y cómo las personas se pueden casar con nuestras empresas, ¿no? Y también cómo les motiva el que estén trabajando en tu empresa, se sientan bien y entonces pues estos motivadores no solamente van a depender de él, van a depender de la empresa. La comunicación asertiva que pueda permitir un flujo de comunicación y también un feedback. ¿Cuántas empresas hemos encontrado que, bueno, la comunicación es diferente? Y bueno, si se nos comunica algo, a veces no es tan de la manera asertiva, generalmente es a través de regaños, generalmente es a través de humillaciones, y entonces eso va a mermar en la gente. El trabajo en equipo también es importante, uno de los factores en donde decimos el equipo de trabajo es una suma de talentos, ¿no? Y entonces cada integrante tendría que poner a disposición de los demás sus talentos, cosa que es a veces complicado y que la misma gente en diferentes ámbitos pues no quiere trabajar en equipo. Otra, las máquinas que utilizan la tecnología y la propia actividad de los trabajadores, ok. Algunos de sus compañeros comentaban, ¿no? Yo estoy trabajando en X lugar y a veces no tenemos ni tecnología ni conocimiento. Obviamente las herramientas necesarias para poder hacer bien tu trabajo. Entonces, esto también es parte del ambiente laboral. Aspectos psicológicos que afecten a las personas, ¿no? ¿Cuáles serían esos aspectos psicológicos que pueden de cierta manera afectar a las personas? Pues puede ser la parte de los duelos, ¿no? La parte de la ansiedad, la depresión, algunos trastornos, algunos problemas familiares, todo eso también va a afectar, aunque ellos vengan de otra cultura que su familia, pues vienen a la empresa y vienen con esa carga. Entonces, pues la empresa va a tener que trabajar con la cultura, con el ambiente interno de cada trabajador, pero también hacer que se adhiera a la cultura general de la empresa, ¿vale? Ok. ¿Qué pasa con el impacto de este clima en la empresa? Si hay un buen clima, muchos gurús de
psicología nos dicen que va a incrementar la eficacia, la eficiencia en el recurso humano, y eso es cierto, ¿no? Eficacia de los trabajadores en sus labores, la gente va a trabajar con gusto, la gente va a dar lo máximo, la gente no va a buscar pretextos, la gente cada día que vaya a su trabajo va a ser como nuevo, ¿no? Buen funcionamiento de la empresa y buena calidad por el servicio o producto que brinden. Y sí es cierto, a veces tú ves personas que con un gusto te atienden o están trabajando, pero yo a veces también pongo el ejemplo de Seguro Social, que ya son instituciones públicas y que de repente la gente ya ni se siente bien, solamente va porque quiere ganar un salario, pero justamente esto está afectando el ambiente de la institución, no solamente con los mismos empleados, sino con la gente con la cual están dando el servicio, ¿no? De repente te regañan, de repente te torcen la boca, de repente no te atienden, y entonces tú dices, ¡ay, otra vez el Seguro Social! Qué flojera, ¿no? Porque justo ya sabes cómo te van a tratar. Cumplir con las metas y objetivos propuestos con la empresa, pues obvio, al tener un buen clima la gente se siente motivada y se siente como en casa para cumplir con esas metas. Productividad y satisfacción, no solamente productividad de la empresa, también la satisfacción de la gente, qué tanto te sientes bien con este trabajo, ¿no? ¿Cuánto estás aportando? Y pues va a aumentar el rendimiento de cada empleado. Esas son las cuestiones positivas en el ambiente de trabajo. Pero también hay condiciones negativas de un mal ambiente. Y yo les digo que esto se ve en los famosos indicadores. ¿Cuáles son los indicadores? Pues si hay mucha rotación de personal y bajo rendimiento es porque tienes un mal clima generalmente. La impuntualidad y las faltas, cuando ya no te sientes bien, dices, ay, no quiero ir, ay, voy a faltar, o voy a llegar tarde, no pasa nada, ¿no? O hay personas que dicen, ya estoy esperando que suene la chicharra para ir. Desmotivación por parte de los trabajadores, otra consecuencia, por ende el incumplimiento de objetivos, problemas de salud tanto físicos como mentales, físicos, pues todo lo que termina en itis, colitis, gastritis, migrañas, presión arterial, estrés, ¿no? Problemas familiares a causa del ambiente laboral. Ok, sí es cierto, ¿no? Hay personas que no saben manejar esto y entonces sí van enojados de su trabajo porque hubo circunstancias negativas, pues lo llevan a casa y entonces generan problemas familiares. Mala producción, ya le decíamos, conflictos entre compañeros, porque pues igual no me caes bien, no me siento bien y entonces cualquier cosa hace que yo me encienda, ¿no? Experiencia de los clientes de manera negativa. Y lo decíamos, si tú estás, ejemplo, en un restaurante y en el restaurante están con un mal clima, pues obvio te van a atender mal, entonces nunca vuelvo a regresar porque lo que yo quiero es sentirme bien, ¿no? Voy a comer, voy a disfrutar, no voy a ver las caras de las personas ni la mala atención. Y mala imagen en el exterior. Siempre he dicho que la persona que está dentro de la empresa, ¿sí? La primera persona que te recibe en una empresa es la que va a darte el panorama de qué se está trabajando, ¿sí? Y cómo se está dando el ambiente dentro de la empresa. Un policía, una recepcionista que te reciba mal, que no te dé los buenos días, que incluso no te mire la cara, te esté diciendo, es reflejo de lo que está pasando dentro de su empresa. Ok, chicos, con esto serían 3 condiciones que hemos estado compartiendo con ustedes. La semana que entra vamos a compartir más, pero espero que ustedes ya hayan aplicado su cuestionario de diagnóstico que compartí con ustedes la semana pasada para poder, pues después ir revisando, ¿sí? Calificando, interpretando este cuestionario. Ahorita les voy a agregar en su plataforma este material, ¿sí? Que les comento, lo elaboraron sus compañeros en el salón de clases, obviamente para compartir sus experiencias de lo que estamos manejando, pues, en estos aprendizajes. Sin embargo, pues, que quisimos compartirlos también con ustedes en esta clase para que ustedes, pues, estuvieran conectados en la misma índole. No pudimos grabarlos a ellos, pues obvio, por las condiciones en las cuales de repente al estar dando clase, el movimiento y demás no es tan nítido. Entonces, yo les pedí de favor que pudiéramos compartir con ustedes estos aprendizajes, ¿no? Que es parte de las temáticas que vamos a estar manejando dentro de los temarios y que, bueno, pues es un buen material justo para compartir. Pero bueno, vuelvo a comentarles, se los voy a insertar en su plataforma para que lo tengan como un material y también les voy a agregar
la presentación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre la NOM 035, en donde ya vienen varias cosas importantes de cómo aplicar estos cuestionarios de la guía 1 y la guía 2, cómo calificarlos y cómo interpretarlos. Yo les pido de favor que le den una revisión a estas diapositivas para que cuando yo introduzca una grabación en donde hablemos sobre la interpretación y sobre la manera de cómo se va a generar pues cada una de las gráficas, pues ustedes ya tengan noción de qué estamos hablando, sobre todo para ir avanzando. Bueno, pues mucho gusto y bonito fin de semana.